Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. You know, last week I enjoyed myself so much at our Antoque de Sanidad gathering in Garden Grove, California. Sabe que la semana pasada disfruté muchísimo de la reunión de un toque de sanidad en Garden Grove, en California. For those of you listening around the country, Garden Grove is not far from Disneyland in California. Y para usted que quizá esté escuchando en otros lugares del país, para que sepa, Garden Grove no está lejos de Disneylandia aquí en California. Perhaps the most enjoyable activity in my life is being able to individually pray with Hispanic people like at this event. Y sabe que quizá la actividad que más disfruto en mi vida es el poder orar individualmente con personas hispanas, como fue el caso de este evento. This fills my heart with joy. Y es que esto me llena el corazón de alegría. And the joy of the Lord is my strength. Y es que el gozo del Señor es mi fortaleza. God gave me the desire of my heart by giving me the privilege of praying with so many people on this special night. Y es que así Dios concede los deseos de mi corazón al darme el privilegio de orar con tantas personas como en esta noche especial. What a joy it is to feel the Spirit of God flowing so others can receive what I call a hug from God. Y es que qué gozo es el poder sentir el Espíritu de Dios fluyendo para que otros puedan recibir a lo que yo llamo un abrazo de Dios. I felt like the Lord said, give people a sip of my living water. Yo sentí que el Señor me decía, dale a la gente un pequeño trago de mi agua viva. Help them know that I am close. Ayúdales a saber y conocer que yo estoy cerca de ellos. And that I love them. Y que los amo. So many of us are beaten up by life. Y es que a muchos de nosotros nos golpea muy duro la vida. It's such a blessing when God touches us with His presence. Y es por eso de tanta bendición cuando Dios nos toca con su presencia. I want to thank my partners Roy and Annie de la Garza, who work so hard with so much integrity for our King Jesus. Y sabe que les quiero dar las gracias a mis colaboradores Roy y Annie de la Garza, que trabajan tan duro con tanta integridad, todo por nuestro Rey Jesucristo. Pastors Eric and Nancy Milano, what an absolute blessing it was to be in your vibrant church. Pastores Eric y Nancy Molano, qué bendición absoluta fue el poder estar en su iglesia tan vibrante. And Isaiah and all the ministry team, you were an absolutely amazing blessing to me. Thank you. E Isaías y todo el equipo de administración, les digo, fueron completamente maravillosos y de mucha bendición para mi vida. Muchas gracias. I left a little after 11 o'clock at night. Sabe que ya me terminé yendo hasta como después de las 11 de la noche. Driving through the huge city of Los Angeles to my home. Manejando a través de la enorme ciudad de Los Ángeles en camino a mi casa. And I was thrilled as I listened to the new Radio Nueva Vida station at 92.7 FM. Y sabe que quedé muy contento al ir escuchando la nueva estación de Radio Nueva Vida en la 92.7 FM. I was so excited as I listened. Me quedé muy entusiasmado el poder escucharla. I felt like a kid in a candy store. Me sentía como un niño en una dulcería. And I thank God for testimonies like this from Anna from Los Angeles who shared. Y sabe que le doy gracias a Dios por testimonios como este de Ana, que nos escribe de Los Ángeles y nos dice: soy una sembradora que ha regresado desde Los Ángeles. Cuando supe que habían regresado a Los Ángeles me alegré mucho porque amo su programación. Estoy tan feliz de que estén de vuelta. And also, these kind words from a listener in Long Beach, California, who wrote, y también estas amables palabras que nos manda una oyente desde Long Beach, California, y nos dice: me siento muy bendecida de haber encontrado Radio Nueva Vida otra vez. Cuando salieron del área de Los Ángeles empecé a escuchar música cristiana, pero en inglés. Pero escuché que pronto la estación iba a cambiar a Radio Nueva Vida. Yo no lo podía creer. Soy conductora de Uber y un día puse la estación y apareció Radio Nueva Vida. Me sentí tan bendecida, les digo, que lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Es tan emocionante volver a escucharlos. A good verse for all of this is, now to him who is able to do far more abundantly than all we can ask or think,
according to the power at work within us. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Y hay un buen versículo bíblico para esto que quiero compartir y es este. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Ephesians 3:21 and 22. Efesios 3, 21 y 22. Here are some more examples of God's blessings. Y aquí queremos compartir más ejemplos de las bendiciones de Dios. Desde el área de Toleson, Arizona, nos dice: iba manejando rumbo al trabajo, sintiéndome triste y no sé cómo, pero Radio Nueva Vida comenzó a sonar en mi radio del carro y ya me devolvió la alegría. Por eso quiero dar de regreso sembrando en la radio. Del área de Portland, Oregon, nos ponen: la verdad es que encontré Radio Nueva Vida por casualidad y entre más escuchaba, más me enamoraba de esta emisora. Mi deseo era poder sembrar en el ministerio, pero no trabajo porque soy una persona mayor. Sin embargo, mi hijo me trae botellas para reciclar y con lo que me dan, yo puedo cumplir mi sueño, que es el de ser una sembradora. Ahora estoy sembrando 100 cada 2 meses y el Señor me ha bendecido grandemente porque mi anhelo es que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Bendiciones. Del área de Pacoima, California, nos escriben: mi esposo se hizo sembrador y llegó a casa feliz y contento contándome a mí y a nuestras 2 hijas adolescentes. Él no es cristiano, pero al verlo tan feliz, eso me tocó el corazón. Yo fui sembradora antes y sentí que tenía que regresar. Dios es tan bueno y ahora puedo decir que mi casa, mi familia, le pertenece al Señor. Del área de Vista, California, nos dicen: comencé a sembrar hace un tiempo. Mi esposo me acompañaba a la iglesia, pero el miércoles pasado llegó a casa feliz. Me dijo: me hice sembrador. Yo sé que esto fue obra de Dios. Mi esposo estaba en proceso de obtener sus papeles de inmigración. Ha sido muy complicado, pero ya recibió su residencia y permiso de trabajar. Alabamos a Dios por su fidelidad. Cuando mi hija cumplió 18 años, consiguió un trabajo para ayudar con los gastos de la universidad. Pero una de las primeras cosas que hizo fue hacerse sembradora. A veces parece que Dios no está haciendo nada o que no contesta nuestras oraciones, pero todo lo que puedo decirles es esto: no hay nada imposible para Dios. Solo espera y confía. Here's another one. Aquí hay otro testimonio que nos manda un trailero. Escucho Radio Nueva Vida desde noviembre, cuando iba manejando por el área de Redding, California. Estaban transmitiendo mensajes bíblicos que tocaron mi corazón. Yo seguí escuchándolos cada vez que pasaba por esa área. Y es que yo manejo un tráiler desde el área de Salem, Oregon, hasta Los Ángeles, California. Y esto lo hago casi una vez por semana. Así es que un día pasando por Bakersfield, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré Radio Nueva Vida también en esa ciudad. Empecé a escuchar los milagros que Dios hace en la vida de las personas y sentí que el Señor me hablaba. Desde entonces reconocí que necesitaba un cambio en mi vida. También sentí que Dios me pedía hacerme sembrador y queriendo ser obediente, yo lo hice. Gracias por cambiar mi vida. Del área de Panorama City, California, nos escriben: llevo tiempo escuchando Radio Nueva Vida. Hoy decidí hacerme sembrador porque su programación ha bendecido tanto mi vida. Gracias a ella he aprendido cómo hablar con mis hijos y mis sobrinos. He aprendido mucho y puedo ver el efecto positivo. Estoy tan bendecido. Estaba dudando si inscribirme solo por 6 meses, pero con fe me hice sembrador de por vida. Gracias, Señor. Del área de Ontario, California, nos dicen: he sido sembradora por 35 años. Era creyente en México y me sentí muy triste cuando llegué a Estados Unidos porque extrañaba escuchar alabanzas en español. Pero un día, Dios permitió que yo encontrara Radio Nueva Vida. Mi esposo y yo nos retiramos hace algunos años y de alguna forma nuestro contador nos robó todos nuestros ahorros de retiro. Aún así, yo decidí seguir sembrando. Dije: no importa lo que pase, seguiremos sembrando en la buena tierra de la radio. Creo que el equipo de Radio Nueva Vida ya me ha de conocer por nombre de tantas veces que he llamado por oración. Pero sabe que yo doy gracias a Dios por contestar mis oraciones y estoy muy agradecida porque siempre reciben mi llamada y oran conmigo.
Sé que cuando más dos o más oramos juntos, Dios está allí escuchando a sus guerreros de oración. A listener from Austin, Texas called to say, I'm an Uber driver and all I play while driving around is Radio Nueva Vida. Una oyente de Austin, Texas nos llamó para decir, yo soy conductora de Uber y todo lo que pongo mientras manejo es Radio Nueva Vida. When people hear the station, they ask me to pray for them, and the station for me is such a blessing. Cuando las personas escuchan la emisora, me piden aún que ore por ellas. Saben que la verdad, la radio es una gran bendición. The Bible says, for from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Romans 11:31. Sabe que la palabra de Dios nos dice que porque de Él y por medio de Él, para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Romanos 11:31. Sembradores, I hope you find encouragement as I did with these testimonies. Sembradores, espero que puedan cobrar ánimo en estos testimonios como yo lo hice. Thank you for sharing your testimonies with us. Y les doy gracias por compartir sus testimonios con nosotros. If you aren't a Sembrador and you'd like how God is changing lives, I encourage you to ask God about participating with us. Y si tú que estás escuchando aún no eres sembrador, no eres sembradora y te gustaría saber cómo Dios está cambiando vidas, te animo a que le preguntes a Dios cómo puedes tú también participar con nosotros. Radio Nueva Vida is not owned by anyone. Y es que Radio Nueva Vida no es un ministerio que le pertenezca a tal o cual persona. Radio Nueva Vida is a listener-supported ministry dependent upon people like you responding to God's leading. Sino que somos un ministerio que dependemos de personas que responden a la dirección de Dios. You can call this number to become a Sembrador. Y usted puede llamar a este número, línea gratuita, para hacerse sembrador o sembradora, que es el 1-866-252-2253. Nuevamente, las 24 horas del día es el 1-866-252-2253. Gracias. You know, when Jesus was 12 years old, ¿Sabe que cuando Jesús tenía 12 años, he went to Jerusalem with his parents? Él fue a Jerusalén con sus papás. And instead of going home to Nazareth when they left, he stayed in the temple discussing deep spiritual issues with the leaders. Y en lugar de regresar a casa con sus padres a Nazaret, junto con ellos, él se quedó en el templo discutiendo temas profundos con los líderes religiosos. After several days of searching for him, his parents found him in the temple. Y sabe que ya luego de varios días de buscarlo, sus padres lo encontraron en el templo. They were upset with him, but Jesus said, "Why did you seek me? Didn't you know I must be about my Father's business?" Sus padres estaban molestos con él, pero Jesús les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi Padre? When he was 12 years old, Jesus already knew his calling. Y es que ya desde la edad de los 12 años Jesús sabía cuál era su llamado. But it was another 18 long years until his father released him into ministry. Pero pasaron 18 largos años hasta que su padre lo soltó en su ministerio. That was a long time to wait in obedience to the will of his father. La verdad que eso fue mucho tiempo de espera en obediencia a la voluntad de su padre. Hebrews 5:8 and 9 says, though Jesus was God's son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. En Hebreos 5, 8 y 9, la Biblia nos dice, aunque él era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significaba obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. If Jesus had to learn obedience to the will of his Father, we will as well. Así es que podemos tener por seguro que si Jesús tenía que aprender a obedecer la voluntad de su Padre, entonces nosotros también. Recently, I've been learning that with God, we have been called to obey, even before
we understand why we must obey. Recientemente he aprendido esta verdad que con Dios hemos sido llamados a obedecer, esto aún antes de que podamos entender el por qué tenemos que obedecer. With God, obedience precedes understanding. Con Dios, la obediencia precede al entender. For most of us, we want to understand things first, then we'll obey. Y es que para la mayoría de nosotros queremos primero entender las cosas y ya luego obedecerlas. But with God, it works the other way around. Pero en Dios, las cosas funcionan al revés. Obedience comes before understanding. Primero se tiene que obedecer antes de querer entender. Obedience before understanding is very important to God because it shows that we trust Him. La obediencia antes del entender es muy importante para Dios porque eso demuestra que confiamos en Él. And our obedience shows we love Him. Y además nuestra obediencia demuestra que lo amamos. Our obedience plays an important part in the restoration of our souls. Y nuestra obediencia juega un papel importante en la restauración de nuestras almas, And our ability to receive new life, rest, and joy from God. en nuestra habilidad de recibir nueva vida, descanso y gozo de Dios. I remember when I had a short dream where I heard a simple melody. Sabe que una vez me acuerdo que tuve un sueño corto donde escuchaba una simple melodía. I didn't hear any words, No tenía letra esa melodía. just a simple melody in my head. Era solo la música en mi cabeza. When I woke up, I could still hear the melody, and I felt God say, "Sing unto me a new song. Put words to this melody and sing it to me." Y sabe que esa vez cuando me desperté, aún podía escuchar la melodía dentro de mí y sentí que Dios me decía algo. Quiero que me entones un nuevo canto. Ponle letra a esta melodía y cántamela a mí. This was on a Sunday morning when I was busy getting ready for church. Y sabe que esto ocurrió un domingo en la mañana estando yo ocupado ya preparándome para ir a la iglesia. But I didn't want to forget the melody. Pero no me quería olvidar de esa melodía. So I went to work on this assignment. Así es que me puse a trabajar en esa tarea que Dios me había dado. In obedience, I got my guitar, En obediencia saqué mi guitarra, but unfortunately a string was broken. pero para hacerla de malas tenía una cuerda rota. So I went to my other guitar, Así es que fue a buscar mi otra guitarra. and it too had a broken string. Pero qué también sorpresa que tenía una cuerda rota esa guitarra. The thought came to forget all this. Y por un momento pensé olvidarme del asunto, After all, I had to get ready for church. porque además me tenía que arreglar para irme a la iglesia. But I felt it was important to obey. Pero de pronto sentí esa importancia de obedecer. So I took a string from another guitar and put it on, Así es que le quité una cuerda a una guitarra para completar la otra. and with some time and effort I put words to the melody, and then I sang a new song unto the Lord. Y así me tomé el tiempo y dedicación y sí le puse palabras a esa melodía y luego le entoné así un nuevo canto al Señor. I was really blessed by this simple song. La verdad que el Señor me bendijo muchísimo con esta simple canción. I sang it not to others, but to the Lord, Yo no la canto para nadie más, sino que solo para el Señor. and it made me really Y happy. la verdad que eso me hizo muy feliz. God showed me that my obedience restored my soul. Dios me estaba mostrando así que mi obediencia estaba restaurando mi alma. Jesus, our good shepherd, wants to restore our souls. Y Jesús, nuestro buen pastor, quiere restaurar nuestras almas. Immense joy comes when we obey him, Y llega un gozo inmenso cuando lo obedecemos. because in obedience we are connected to the source of all life. Porque en obediencia estamos conectados con la fuente de toda la vida. Jesus in John 17:13 prays, "Father, I am coming to you now, but I say these things while I am still in the earth, so that they, my disciples, may have the full measure of my joy within them." En Juan 17:13, Jesús ora de esta manera: Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices como yo. What does Jesus mean by the full measure of my joy? ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que sean tan felices como yo? The joy of the Lord, Jesus, came from his obedience to the will of his Father.
Pues es que el gozo de Jesús provenía de su obediencia a la voluntad de su Padre. A friend at the recent Entoque de Sanidad said he was amazed at the joy I had in ministering to others. Y sabe que una amistad recientemente en el evento de un toque de sanidad me dijo estas palabras, que ella se había quedado maravillada de verme con el gozo que yo disfrutaba ministrando a las demás personas. And also the strength I had to keep praying and praying with so many people. Y también le sorprendió la fortaleza que yo tenía para seguir orando y orando por una y otra persona. This joy flowed from my desire to be obedient. Y es que la cosa es que este gozo fluye desde mi deseo de ser obediente a Dios And share his living water with others. y el de compartir su agua viva con más personas, To give people a hug from Jesus. de poder darle un abrazo de Jesús a cada persona. But this joy would not have been released if I did not step out in obedience and begin praying. Pero sí le digo esto, que este gozo no podría existir para nada de no haber sido de entrar en obediencia y comenzar orando. Jesus experienced joy because he was one with his Father. Y así también Jesús experimentó ese gozo porque estaba unido a su Padre. This unity came because of his obedience to his Father's will. Y esa unidad se logró gracias a su obediencia a la voluntad de su Padre. Like Jesus, God wants us to learn to obey his will. Así como Jesús, Dios quiere que aprendamos a obedecer su voluntad. As we obey, we position ourselves to receive the full measure of the joy of Jesus. Así conforme obedecemos, entonces nos posicionamos a recibir la medida entera de gozo de Jesús. As we obey, we will be restored by his abundant life. Así es que si lo obedecemos, entonces seremos restaurados en su vida abundante. However, if we are not obedient in the small things, Pero también le digo que si no obedecemos en las cosas pequeñas, God will not give us larger kingdom assignments. entonces Dios no nos va a dar tareas del reino que sean más grandes. In God's kingdom, as we walk in obedience into the light, God releases more and more light. Así en el reino de Dios, conforme caminamos en obediencia hacia la luz, Dios derrama más y más de su luz. But if we say to God, I have to understand, then I'll obey, Pero si nos ponemos a decirle a Dios, Señor, primero te tengo que entender y luego te voy a obedecer, we will not participate in the joy of seeing his kingdom advance through us because God always calls us to trust him. es entonces que no podríamos participar del gozo de Dios con esa actitud de ver su reino avanzando y expandiéndose a través de nosotros, porque Dios siempre nos va a llamar a confiar en Él. God always calls us to step forward in faith. Siempre nos hace este llamado a seguir adelante en fe. If we disregard his leading, in time we will find that he will stop leading us. Y nos podemos dar cuenta que si ignoramos la dirección de Dios, con el tiempo nos daremos cuenta que ya no nos va a dar esa dirección. It is written, Escrito está: hoy, si oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Por eso juré mi ira, no entrarán en mi reposo. it's found in Hebrews 3:7 and 11. Esto lo encontramos en Hebreos 3, 7 y 11. Remember the parable of Jesus about the talents that were given to his servants? Pensemos también en esto de la parábola de Jesús acerca de los talentos que le dieron a los sirvientes. The obedient servant who received 10 talents was also given the talent of the disobedient servant. Pensemos cómo el sirviente obediente que recibió el mayor número de talentos, que eran 10, a él le dieron también los talentos del siervo desobediente. More kingdom responsibility is given when we obey. Y así que se nos asignan más responsabilidades del reino cuando obedecemos. In God's kingdoms, obedience releases blessings. En el reino de Dios, la obediencia derrama bendición. And today God wants us to receive his abundant life. Y hoy Dios quiere que recibamos su vida en abundancia. Today God wants us to experience the full measure of the joy of Jesus. Hoy Dios quiere que experimentemos la plenitud del gozo de Jesús, His abundant life. su vida abundante. The full measure of the joy of Jesus is released when we obey his will. La plenitud del gozo de Jesús se manifiesta cuando obedecemos su voluntad. Even when we don't understand why we're to obey.
Esto aun cuando quizá no entendamos por qué debemos de ser obedientes. Jesus said, Jesús dijo, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. San Juan 14, 23 y 24. but if we fail to obey God, we will lose our blessing. Pero también, si no obedecemos a Dios, entonces perdemos su bendición. Our joy, Perdemos el gozo, our ability to rest, la capacidad de poder descansar. our opportunity to be restored by God's life. Y perdemos también la oportunidad de ser restaurados por la vida de Dios. Jesus said, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. he who does the will of my Father. Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Today, let's ask the Lord to show us any area of disobedience in our lives. Hoy, ¿qué les parece si le pedimos al Señor que nos muestre cualquier área de desobediencia en nuestras vidas? And quickly give him anything he shows us, Y entreguémosle sin demora cualquier cosa a Él, so he can release within us the joy of the Lord to be our strength. para que así sea Dios mismo quien pueda derramar dentro de nosotros el gozo del Señor que será nuestra fortaleza. And this program is very interesting to me Este programa ha sido muy interesante para mí, because this morning, Lord, as you know, porque esta mañana, Señor, como tú sabes, when I woke up, cuando desperté, you gave me something to be obedient to you. Señor, me diste otra tarea en la cual me pedía serte obediente. You spoke to me, El Señor me habló esta mañana. and you showed me something that you did not like in my life. Señor, y tú me mostrabas a un área que no te gustaba en mi vida. And then you asked me to obey you. Y Señor, tú me pediste que te And obedeciera. you remember what I said. Y Señor, tú recuerdas lo que yo dije. Lord, I'm weak. Señor, soy débil. I need your strength. Necesito tu fortaleza. And I felt like you said, I will help you, my Y son. sentí, Señor, que tú me respondías, yo te voy a ayudar. Because when you're not obedient to me, Porque cuando no eres obediente a mí, you separate yourself from my life. entonces te separas de mi vida. And I want to be close to you, Lord. Y quiero estar cerca de ti, Señor. So, Lord, help us. Señor, te pido nos ayudes. Life is hard. La vida es dura. I had so much fun at the Entoque de Sanidad. Y la verdad que sí tuve mucha bendición en el evento de un toque de sanidad. And immediately then I got sick. Pero de inmediato después del evento hasta me enfermé. Satan attacked me. Porque la verdad siento como Satanás me It was atacó. hard to be here today. Aún el día de hoy venir a trabajar fue difícil. But this is life. Pero Señor, así es la vida. It goes up and down. Sube y baja. But one thing we have Pero hay algo que tenemos. is you Y eso es tú, Señor. to help us, Lord. Eres tú quien nos ayuda. Help us to trust you Así te pido nos ayudes a confiar en ti and help us to obey you y a obedecerte, Señor, so that we can walk in the joy para poder caminar así en ese gozo, of Jesus. el gozo del Señor Jesús. Now, bless our sembradores, Señor, te Lord. pido bendigas a nuestros sembradores, Those that made it possible for this message to be heard a today. cada persona que hace posible el mensaje del día de hoy. Put your arms of blessing around them. Te pido que los abraces a cada uno con tu amor Encourage their y hearts. fortalece sus corazones. Drop joy into their hearts. Dales gozo en su corazón. And Lord, let them know that you are pleased with their efforts. Y Señor, permítele saber que tú te complaces con el gran esfuerzo que hace cada sembrador y sembradora. You know, in time we'll all be able to rest. Señor, yo sé que ya llegará el tiempo en que todos podremos descansar. Right now we have a job to do, Pero en este momento tenemos trabajo que hacer. and that is sharing the truth of Jesus with others. Y ese trabajo es compartir del Señor Jesús con otras personas. And sembradores, that's what you're doing. Y sembradores, eso es lo que ustedes están haciendo. And I'm proud of you, Y estoy orgulloso de ustedes. just like God is. Así que al igual como Dios lo está. Bless us, Lord Jesus. Señor, bendícenos te pido. Amen Amén. and amen.